Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Vamos a seguir ahí esperando a que algunos ya estén conectándose. Y bueno, pues es un gusto nuevamente estar con ustedes en nuestro estudio de todos los miércoles de la evangelización. Si recuerdan un poco, lo que estamos viendo es el ejemplo de un evangelizador modelo. El ejemplo de un evangelizador modelo, que en este caso es Pablo. Pablo, el evangelizador modelo. Hace 8 días vimos 2 de las 7 características que hacían a Pablo el evangelizador modelo. Y hoy vamos a ver las siguientes 5. Y déjenme adelantarme un poquito a decirle que después de que veamos estas 5 características, cuando entremos a estos temas en donde estudiamos un poquito más aspectos teológicos sobre la evangelización, vamos a sentar estas 7 características de Pablo como un evangelizador modelo en un principio que él nos enseña allí en 1 Corintios 9, que se llama renunciar a todo o renunciar para ganar. Renunciar para ganar. ¿A qué hay que renunciar? A todas las cosas. ¿Para ganar a quién? A todas las personas que se puedan, que estén ahí en el plan de Dios. Pero para eso Pablo nos va a enseñar que él renunció a todo. Y eso lo vamos a ver en un principio que él nos enseña en 1 Corintios 9. Decíamos que había que tener cuidado en que los cristianos no se conformaran al mundo para evangelizar de acuerdo al sistema del mundo y que se contextualice la evangelización, ya que esto hace que se diluya el mensaje, que se pervierta, se distorsione el evangelio verdadero. Entonces es muy importante que nosotros podamos aprender de Pablo para que veamos cómo él puede darnos ese ejemplo perfecto que la Biblia nos da en un hombre, obviamente, al que le fue dado solo por la gracia de Dios, pues estas virtudes y cualidades a las cuales tú y yo estamos llamados a imitar en nuestra evangelización. ¿Cuál es el contexto que nosotros tenemos en estos días? Bueno, pues de hecho sabemos cuál es el contexto de nuestros días. La mayoría de ustedes siguen sus hogares, por ahí sale a hacer compras, algunos ni eso, ¿verdad? Porque piden todo en internet, pero estamos en un tiempo en donde podríamos pensar cómo evangelizar en estos momentos. Pero yo creo que al contrario de pensar de esta manera, podríamos pensar en que es el momento perfecto que preparó Dios para nosotros los creyentes para evangelizar. Si no es este momento en donde una pandemia nos está, pues de cierta manera, conmoviendo, está transformando nuestras actividades, nuestra vida diaria, nuestro trabajo, la economía. Si no es en este momento, yo pregunto esta tarde, ¿cuándo entonces? Si esto fue un alto total a la vida que a lo mejor incluso nosotros como cristianos llevábamos sin parar, sin darnos cuenta de que vivimos para Dios. La gente está sin Dios allá afuera. Y nosotros, a pesar de resistirnos, de repente incluso como cristianos caíamos en estar haciendo actividades que no honraban a Dios. Pero tenemos que ver este tiempo como el tiempo preparado por Dios en su soberanía perfecta para nosotros evangelizar y buscar las maneras en cómo hacerlo. Entonces, veíamos que para el apóstol Pablo esto era pues todo. Después de que él fue encontrado por el Señor Jesucristo en camino a Damasco, cuando ustedes saben estaba persiguiendo a la iglesia, la vida del apóstol fue transformada por completo. De ahí en adelante el latir de su corazón era que ver que se convirtieran y se transformaran las vidas como la de él fue transformada. Entonces,
si ustedes se dan cuenta, y lo veíamos hace 8 días, el apóstol Pablo y en su ministerio, de acuerdo a su evangelismo, fundó muchísimas iglesias a lo largo del Imperio Romano. Podríamos también identificar que tenía un gran celo porque se convirtiera su pueblo, al grado de decir que él fuera anatema, esto es, que él perdiera la salvación con tal de que le ganara a todo su pueblo. Imagínense el amor que tenía Pablo. Pero decíamos que había 7 características, 7 explicaciones de la eficacia de su evangelismo, del predicar, de su manera de predicar el evangelio. Aparte de su eficacia, Pablo nos da el modelo perfecto para ver que él es un modelo de evangelización que nosotros, ustedes y yo, estamos llamados a imitar. Y hace 8 días vimos que él daba el mensaje correcto. Entonces, ¿cuál es la primera característica de la eficacia de Pablo en su evangelización? Es que daba el mensaje correcto, ¿se acuerdan? Pablo fue un evangelizador eficaz porque se mantuvo firme en el mensaje correcto. Recuerden lo que le dijo a Timoteo allí en 2 de Timoteo 4:17. Él decía, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. O sea, él sabía que el Señor estuvo con él y él fue el quien lo fortaleció para que por él fuera predicada el evangelio, la evangelización. Y todos los gentiles, oyesen. Porque recuerde que en algún momento Dios lo separó a él y a Bernabé para predicar a los gentiles. Pablo claramente mantuvo firme la veracidad del mensaje que él había recibido de parte del Señor Jesucristo y no lo varió, no hizo variación alguna en el mensaje. Vea lo que dice 2 de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, le dice a los corintios. Ustedes toleran que otro venga y les predique otro evangelio que no es. A los Gálatas le dijo lo siguiente, escuche, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, sí había gente, sí había falsos maestros, falsos predicadores, falsos evangelistas que pervertían, que añadían al mensaje del evangelio. Y decíamos hace 8 días que hoy no es la excepción. Hoy queremos añadir al mensaje puro del evangelio que nos enseña la palabra de Dios y lo queremos hacer atractivo, pero ahí no nos damos cuenta que pervertimos el mensaje del evangelio. Y esto es sumamente importante. Por eso tenemos que saber cuál es el mensaje del evangelio. Y tal vez ustedes digan, bueno, pero es que ya llevamos varias clases y no nos has dicho de una manera directa, pero implícita sí. Y eso es lo que yo quiero, que durante estas semanas que han pasado, si quiere revisar los videos, usted se dé cuenta y vaya conociendo cuál es el mensaje claro del evangelio. Es importantísimo que usted sepa cuál es ese mensaje. Fíjese lo que dice aquí en estas notas. Una de las razones por las que las personas no son eficaces en la evangelización es el contenido del evangelio. ¿Usted está seguro del mensaje del evangelio? El problema es que cuando no estamos seguros del contenido, del mensaje correcto del evangelio para darlo, lo más preocupante sería es que ni siquiera nosotros mismos lo hayamos experimentado. ¿Está de acuerdo? Y entonces, por eso es que muchas veces viene la duda de nuestra salvación, de si somos salvos o no, porque no conocemos. Entonces, llegan mensajes, llegan prédicas de la palabra de Dios que nos enseñan que hacer una oración no es la clave para determinar si yo soy un hijo de Dios o no. Si en mí hubo fe y arrepentimiento, es lo que se necesita a la luz de la palabra de Dios, pero dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, para que yo me arrepintiese y pusiera mi fe en Cristo, tuve que oír la palabra de Dios.
¿Y qué tuve que oír de la palabra de Dios? Eso es básico. Entonces, Pablo nos da que en su ejemplo, como el evangelizador modelo, que escuche, él nunca alteró el mensaje del evangelio bíblico. Y es algo que usted y yo tenemos que tener por lo menos como celo, mientras no conozcamos el evangelio correcto que nos enseña la palabra de Dios. Lo menos que tenemos que hacer es tener temor de distorsionar el mensaje del evangelio, de no engañar a nadie haciéndole pensar que tal vez es un hijo de Dios, cuando a la luz de la palabra de Dios tal vez no lo es. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. En segundo lugar, vimos que Pablo tuvo un motivo apremiante. Y decíamos que Pablo tenía conciencia de que todo el mundo comparecería ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de las cosas hechas en esta vida. Ya sea en el juicio del gran trono blanco o en el tribunal de Cristo a los creyentes. Pero Pablo sabía que todos teníamos que llegar un día a rendir cuentas. Él lo entendía para su propia vida y decía, yo sé que un día voy a estar frente a Dios rindiéndole cuentas de lo que hice. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, se añade Pablo, ¿ya lo vio? El 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hablamos muy rápidamente y les recuerdo que este no es un momento de juicio para los cristianos, de condenación para los cristianos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero aún así es necesario que usted y yo seamos conscientes de que un día le vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hicimos como cristianos. Y esto motivaba a Pablo a evangelizar, a salir en busca de las almas perdidas. Él podía ver a la luz de lo que pasaba después de la muerte como un hijo de Dios, siendo salvo por la gracia, de que iba a tener que llegar a ese momento en que iba a estar frente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted está consciente de este momento? Por eso fue importante recordarlo hace 8 días y hoy nuevamente. ¿Usted es consciente? ¿Es usted de verdad consciente de que un día usted le va a rendir cuentas a Jesús? Del mandato que nos dio allá en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todo lo que os he enseñado. Ese es un mandato de Dios, así como hay otros. Pero en cuanto a la evangelización tenemos un mandato, no una sugerencia. No si quieres puedes ir a evangelizar, es un mandato. Por eso Pablo sabía que tarde que temprano iba a rendir cuentas de ese mandato. Y es exactamente el ejemplo de usted o yo como trabajadores en una empresa. Imagínese que el jefe le da una tarea sumamente importante y que a usted se le haya olvidado. Y que de repente alguien le recuerde, ¿sabes qué? Hoy es el día que hay que entregar la tarea que nos encargó el gerente, que nos encargó el director, que nos encargó el presidente de tal empresa, de tal lugar. ¿Se imagina cómo se pondría usted? Esa es la tarea más importante. Y usted no la hizo. Esto es lo que Pablo tenía en su conciencia como un motivo apremiante de saber que un día iba a rendir cuentas ante nuestro Señor. No lo menosprecie. Por segunda vez se lo recuerdo en 2 semanas. No menosprecie que si usted se considera un hijo de Dios, un día usted le va a estar dando cuentas a Dios de esto. Un versículo después dice Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. O sea, Pablo apela a la conciencia de los corintios y les dice, conociendo pues el temor del Señor, no un miedo de ir, ¿y cómo vamos a estar frente al Señor Jesucristo? Temblando, ¿no? No, el temor de Dios es ese temor reverente de haberle fallado al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pablo, antes de llegar a la puerta del tribunal, en vida tenía ese temor reverente. Por eso es que dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. No paramos de hacerlo, de decirles que se arrepientan y vengan en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Pero a Dios les manifiesto lo que somos. Dios está viendo lo que estamos haciendo y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y es exactamente lo que yo les digo esta tarde. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. Un día usted y yo vamos a rendir cuentas de lo que hicimos con esa gran tarea, ese gran mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y le vamos a estar diciendo por qué no lo hicimos. Y va a ser dolorosísimo, dolorosísimo, hermano. Ahora vamos a ver en tercer lugar un llamado divino. Entonces ya vimos que Pablo tenía eficacia y lo podemos ver como el modelo evangelizador porque él tenía. Ahora en tercer lugar, Pablo tiene un llamado divino. Pablo exclamó en 1 Corintios 9:16, vea lo que dice 1 Corintios 9:16, lo leímos hace 8 días. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí. ¿Por qué Pablo al final del versículo 16, hermanos, puede exclamar con tal ahínco esta frase? Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque Pablo sabía que Dios lo había llamado a proclamar el evangelio. Que era importante que él fuera a predicarle a otros. Y por esto la necesidad recayó en él. Dios lo había comisionado para que llevara el evangelio a los gentiles. Pablo entonces tuvo un sentido de llamado divino a predicar el evangelio. Es un sentido de un llamado divino a predicar el evangelio. Sin ese sentir de que Dios lo llamó, Pablo no hubiera hecho por ir a los gentiles. Se hubiese quedado con los judíos. Pero fue un llamado de Dios. Ahí es donde le recordaba el versículo que dice, apartadme a Pablo y a Bernabé, porque a ellos les tengo una tarea diferente. Los voy a enviar con los gentiles. Ese es un llamado especial para Pablo. Pero escuche, usted y yo tenemos ese mismo llamado de parte de Dios. Y le vuelvo a recordar Mateo 28. Id y hacer discípulos a todas las naciones. No hay cristiano sin este llamado. Es imposible que usted o yo nos podamos llamar cristianos y no hayamos hecho por ir y evangelizar a una sola persona. Y sobre todo pesa cuando pasan los años y nos decimos cristianos sin haber hecho la tarea. Es un llamado divino después de que somos salvos. Si nosotros vemos podríamos ver varios ejemplos de hombres que fueron llamados por Jesús, que fueron perdonados por Jesús, limpiados por Jesús, y lo que querían hacer era inmediatamente ir a contar lo que había sucedido en sus propias vidas, cómo el encuentro con el Salvador había transformado sus vidas. Entonces hay un llamado divino. Por eso es que Pablo aquí en 1 Corintios 9:16 dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ese es el peso que continuamente, periódicamente tiene, escucha hermano, tiene un verdadero cristiano. Tal vez usted pueda en este momento decir, ¿sabes qué? Me siento mal porque han pasado los días, las semanas, los meses, en algunos los años, y me preocupo porque no le he predicado a nadie. Y tal vez usted no ha abierto sus labios. Tal vez usted no ha predicado el evangelio de una manera bíblica, sistemática, porque a lo mejor nunca ha sido enseñado. Pero a lo que yo me refiero a cuando es un llamado divino, es que a pesar de todo esto, usted tiene una carga. ¿Se acuerda de las primeras clases donde veíamos cómo se prepara
se planea la evangelización, tal vez ahí usted se encuentre, ya sea orando, ya sea ofrendando, ya sea yendo. O sea, usted se ve involucrado porque responde a este llamado. Y entonces eso le puede dar tranquilidad esta tarde. Y Dios lo va a ir llevando a que predique el evangelio. Tarde que temprano, abra sus labios, se sienta usted seguro, con el respaldo de la Biblia en su mente para poder transmitir el evangelio. Pero sí preocúpese si usted lleva días, semanas, meses y años sin este llamado sobre sus espaldas, sobre su conciencia. Porque usted no tiene interés en las personas allá afuera. Tal vez para usted es más triste la historia de una película. Ahorita seguramente está viendo muchas películas y series, ¿no? Porque tiene el tiempo y está bien. Pero a veces le conmueve más una historia de una película que ver la condición espiritual de una persona allá afuera, un vecino tal vez. Le puede conmover hasta las lágrimas la película y no la condición espiritual de las personas. En la condición en la que nos encontramos, tiene una carga especial por ver cómo participa para que el mensaje más hermoso sobre la tierra pueda llegar a todos los rincones. No, es que ahorita no podemos salir, pero hay decenas de maneras en que usted puede ayudar. Comenzando por orar. Ese sería un buen ejemplo. Se conmueve hasta las lágrimas, se ha conmovido hasta las lágrimas para que el Señor salve a muchas personas. Se ha conmovido cómo podemos ver la dureza del corazón de las personas, porque vemos las noticias y vemos cómo en lugar de buscar a Dios, arrepentirse, siguen haciendo lo incorrecto, dándole la espalda a este Dios poderoso. Este es el llamado divino del cual le estoy hablando. Entonces, es por eso que cuando usted entiende lo que yo estoy tratando de persuadirle esta tarde, pudiera estar diciendo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermano, me viene a la mente, ¿cuántos de estos mensajes, cuántos de los mensajes de otros hombres de Dios, de mensajes que han conmovido en estos días su vida, ha puesto usted ahí con un simple botón compartir? A todos, al público, a sus amigos, no importa que le rechacen, porque usted tiene sobre sus espaldas el llamado divino a evangelizar. Muchos ni siquiera eso han hecho. Muchos ni siquiera el poder dar clic han hecho. Jóvenes, para ustedes es el llamado también esta tarde. Tal vez se avergüencen de que sus compañeros de la escuela les puedan juzgar y criticar. Pero tal vez esta tarde puedan decir para bien y para arrepentirse, ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Y sabe qué, hermano? Yo soy el primero que, aunque Dios es testigo de que hay un deseo enorme en mi corazón de poder anunciar el evangelio, de repente me quedo corto. De repente tal vez me gana la apatía como a usted, la flojera. Y ay, cómo duele darse cuenta de eso. Si le duele, estamos de este lado, hermanos. Obedezcamos a Dios. Si no le duele, si a usted no le importa, si este tiempo son vacaciones para usted, ahí sí preocúpese. Ahí sí preocúpese y ¿sabe qué? Escuche el evangelio. El Hijo de Dios se hizo hombre y bajó a esta tierra. Y nació como hombre, siendo el Dios hombre, con un propósito perfecto. Y después de 30 años, comenzó su ministerio. Porque Dios tenía un plan perfecto, que a través de su propio Hijo, siendo Dios hecho hombre, usted y yo fuéramos salvados de nuestros pecados. Y que el pago justo por cada una de nuestras maldades, Él lo pagara, ahí colgado,
en esa cruz, por usted y por mí. Tal vez usted escucha esto por primera vez. Ponga su fe en ese sacrificio. Arrepiéntase. Ponga su fe en ese Cristo. Ponga su fe en ese Cristo que fue a morir y a pagar lo que le correspondía pagar a usted. Te correspondía pagar a ti. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día que hizo el Señor de salvación. Arrepiéntete. Pero también es el mensaje para muchos que tal vez hayan estado sentados en las iglesias cada domingo, escuchando sermones, escuchando prédicas o como les llaman algunos, conferencias, pero que a la hora de dar frutos no se encuentra nada. Esto que acabo de decir también es para ti. Y ojalá que Dios te haga nacer de nuevo. Aunque tú hayas pensado que ya naciste de nuevo, tal vez no. Y por eso es que lo digo. Si sí, vas a tener hambre por dar el mensaje correcto. Vas a querer imitar a Pablo. En segundo lugar, vas a tener un motivo apremiante de saber que un día a tu amo, a nuestro nuevo amo, le vamos a rendir cuentas de las tareas y encomiendas que nos dejó. Y en tercer lugar, vamos a tener en todo nuestro ser un llamado divino sobre nuestras espaldas que no va a pesar, que queremos hacer, que anhelamos hacer, que es ir y llevar el mensaje a toda criatura. En cuarto lugar, Pablo tenía una intrepidez ardiente. ¿Qué significa esto de intrepidez ardiente? De manera muy rápida, ¿cuál era la conclusión? Pablo llegó a un momento en su vida y ministerio que, escucha, hermano, dijo estas palabras: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice el versículo de manera completa. Esta frase de no me avergüenzo es la intrepidez que tenía Pablo, hermanos. Él tenía una pasión. Él tenía el deseo de presumir en quien había creído. Y por eso sale de su boca estas hermosas palabras. Y no solo eso, vea lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero vivir para el Señor. Él es el motivo, a partir de que me salvó y me rescató, Él es el motivo de todas las cosas que yo hago. No importa la edad que tengas, seas un joven, seas un adulto, seas una persona de la tercera edad, Dios no se equivocó en el tiempo en el que te alcanzó y te salvó. Pero Él puso esa pasión en el apóstol Pablo. Te pregunto esta tarde a ti, niño, joven, adulto o anciano, te pregunto a ti, ¿podrías decir lo que Pablo dice? Porque no me avergüenzo del evangelio. Primeramente eso, ¿no te avergüenzas del evangelio? ¿O sí te avergüenzas de él? Y buscas cualquier tipo de pretexto para que a pesar de que pasen estos días, hermanos, ya llevamos más de un mes. Estamos a punto de llegar a un mes, ya ni sé, si alguien me ayuda aquí. ¿Ya llegamos al mes? Ya llegamos al mes, hermanos. A lo mejor estás igual que yo, ¿no? Sí. Pero podrías llegar a decir, en estos momentos, yo no me he avergonzado del evangelio porque veo que la cosecha está lista, que la mies es mucha y hacen falta obreros. ¿Has participado del evangelio con la iglesia, con tu iglesia? No, es que estamos en pandemia en la iglesia. No, la iglesia sigue viva, la iglesia somos nosotros, hermano, y seguimos con la idea de seguir proclamando el evangelio. El diablo no ha descansado en la pandemia. El diablo quiere engañar a través de la pandemia.
Hermano, me acaban de hablar hace un rato, una persona trabajando, y estaba turbada esta persona porque se acababa de lanzar un joven de 28 años de un puente para intentar suicidarse. Hermanos, esta persona me está contando y de repente me dice, ya chocaron dos motocicletas. Hermanos, vamos saliendo yo y mi esposa a hacer un pago al banco que necesitamos hacer. Vamos con mucho cuidado y afuera hay un gran caos porque se acaba de morir una persona. Y nos dicen, 2 números atrás se murió otra y 4 números atrás se murió otra. Y hermanos, en lugar de que yo pudiera decir, porque no me avergüenzo del evangelio, me avergüenzo porque a veces me siento tan inútil de no compartir, de no hacer esa llamada a familiares, amigos, porque puedo hacerlo. ¿Qué esperamos? ¿Cuántos días más van a pasar? Que no digamos esta frase, hermanos, al revés. Porque yo me avergüenzo del evangelio. No, porque no me avergüenzo del evangelio. Pero ¿sabes por qué Pablo lo podía decir? Por la frase que viene adelante. Porque es poder de Dios para salvación. O sea, lo que yo diga, dice Pablo, como no son mis palabras, como no son mis ganas, mi intención, mi pasión, sino son las palabras de Dios, estas palabras tienen poder para salvar a la gente. Y ahí descansa uno. Ahí descansa uno porque ahí no es la intrepidez propia, sino la que da Dios, que hace que arda nuestro corazón por las almas perdidas. ¿Quieres tener eficacia en tu evangelización? Analiza estas frases. De verdad, no te avergüenzas del evangelio porque sabes que es poder para salvación. De verdad, escucha la otra frase que dijimos. De verdad, para ti, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿O en todo este tiempo has estado más preocupado? No digo que no lo estés. Yo sé que tú eres inteligente y me entiendes. Que no me estoy yendo al otro extremo de que, pues entonces vamos a salir a evangelizar y venga lo que venga de esta situación, ¿no? De hecho, no puedo ni decir la palabra. Nos están diciendo que si decimos la palabra de la pandemia, lo que está ocasionando la pandemia, nos van a cancelar en las plataformas. Pero ¿tienes más miedo? ¿Tienes más miedo ha estado centrado tu cuidado en tu propia vida? ¡Qué bueno! Pero ahí donde estás cuidando tu vida, podrías evangelizar. Podrías hacer algo porque se evangelice. Esto es sencillo, hermanos, como cuando decimos en las misiones, si no vas, envía. Si no vas, envía. ¿Quién está yendo? Ponte en contacto con nosotros y te decimos quién está yendo. Porque no tenemos que presumirlo. Pero está yendo. Se está yendo a esos lugares. Entonces Pablo tenía el mensaje correcto, un motivo apremiante, un llamado divino, una intrepidez ardiente, y ahora un caminar en el Espíritu. ¿Por qué Pablo era eficaz en su evangelización? Porque caminaba en el Espíritu, vivía en el Espíritu. Pablo dependió, hermanos, del poder y la dirección del Espíritu Santo. Él sabía lo que era ser continuamente lleno del Espíritu, lo que nos dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ya estudiamos Efesios en la iglesia, pero para quienes no, les recuerdo, Pablo hace una comparación con el alcohol. Y dice que no se llenen de vino para que los controle la sustancia, sino llénense ¿de qué? Del Espíritu. Para que el resultado de lo que hace el alcohol en una persona que se excedió en vino, que es que el vino lo controla, la persona, hermanos, ya no tiene control de su forma de pensar, de caminar, de hablar, ¿no es cierto? Ya lo controla la sustancia, por eso es que muchos ni se acuerdan.
Muchos, aunque no quieren decir cosas, estando en un estado de embriaguez, las dicen. Muchos dicen la verdad, muchos lloran de más, son sensibles. Y Pablo dice, no os embriaguéis con vino, antes bien, por el contrario, un contraste, ¿saben qué? Embriáguense o llénense, ¿de qué? Del Espíritu. Y usted y yo sabemos, y para quienes no, ser lleno del Espíritu no significa una manifestación congregacional en que se ministre la llenura del Espíritu Santo, para que de manera mística e invisible llegue el Espíritu Santo y llene a las personas que pidan la llenura. No, hermanos, no. La Biblia es clara cuando nos dice qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Colosenses 3:16 nos dice claramente, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es exactamente lo mismo que ser lleno del Espíritu. El Espíritu Santo se manifiesta siempre por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, repito, se manifiesta siempre y únicamente por medio de la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo viene a través del poder de la palabra de Dios, manifestando ahí su poder. No son situaciones místicas, no son situaciones extrasensoriales como hoy se enseña, en donde me quito el saco y tiro a todos, en donde todos están revolcando, riendo, llorando, sin parar. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo, porque inmediatamente después de decir esto, en Efesios 5:19, nos dan los resultados de una persona llena del Espíritu Santo. O también vemos en la Escritura cuáles son los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Y ahí viene amor, no desenfreno, gozo, no carcajadas sin parar, dominio propio, no lo contrario en una congregación que parece que está llena del Espíritu Santo. Hermanos, Pablo entendía esto y él caminaba en el Espíritu. Él experimentó la realidad de tener una mente llena, escuche, del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una mente llena del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y dónde manifiesta Dios su voluntad? En la palabra. Colosenses 1:9 dice eso, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, escuche qué pedía Pablo por los colosenses, y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No hubo un patrón coherente de pecado impenitente en su vida que pudiera apagar o entristecer al Espíritu Santo porque él se mantuvo sometido a la voluntad de Dios. Pablo por eso decía en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Pablo no permitía, hermanos, entonces se lo resumo de una manera más sencilla, no permitía pecado en su vida. No permitía que se acumulara el pecado. Él sabía que un pecado no confesado, un pecado del cual no se arrepentiría él, le iba a ocasionar entristecer al Espíritu, no vivir en el Espíritu, no vivir y caminar en el Espíritu. Pablo era consciente de eso. Y entonces Pablo se santificaba continuamente por medio de la palabra, de la confesión, de la oración, de la lectura de la palabra. ¿Hace usted exactamente lo mismo? ¿Cuida caminar en el Espíritu Santo? Yo estoy con usted. Si hemos sentido lo mismo, cuando de repente no tenemos ganas de evangelizar porque nos damos cuenta que nuestro testimonio es pobre, ¿no es cierto? Pero Pablo nos muestra que si queremos ser evangelizadores eficaces, tenemos que caminar en el Espíritu, no permitir que se acumule pecado. Cualquiera, escucha hermano, cualquier pecado que se interponga para que yo evangelice, tiene que ser erradicado en mi vida. Yo no puedo tener eficacia en la evangelización si no estoy a cuentas con Dios, si no me he limpiado, y pecamos a cada momento. Entonces imagínense la tarea que tenemos a diario. Yo te pregunto, en el encierro en el cual nos encontramos,
¿Tienes discusiones con tu cónyuge? Pide perdón inmediatamente. Perdona inmediatamente. No apagues el espíritu. Bueno, no sé ni por qué estoy diciendo esto. Bueno, pero a lo mejor ustedes sí saben, ¿va? Entonces, pero cualquier tipo de pecado. La pereza te está ganando. No dejes que la pereza te gane. La mentira. Cualquier tipo de pecado. No dejes que se acumule el pecado en tu vida. Debido a que Pablo caminaba en el Espíritu, escucha hermano, experimentó el poder de Dios en su vida. Comenzando en Hechos 13:2, ¿se acuerda que dice ahí? Le digo yo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Y entonces dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En un momento de santificación, de caminar en el Espíritu, es cuando el Señor los usa. ¿Quieres que Dios te use? Camina en el Espíritu. Porque ahora entonces también una de las maneras en que nosotros nos damos cuenta que tú llevas tiempo sin evangelizar es que tal vez has acumulado pecado en tu vida. Que no estás caminando en el Espíritu. Aunque nos podamos saludar y te oigamos bien, si no estás caminando en el Espíritu, en la carne no vas a tener pasión por las almas. No vas a tener misericordia como Jesús cuando veía las multitudes. ¿Recuerdas ese hermoso pasaje? Dice, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. ¿Has visto tú así a la gente en la televisión estos días? Te ha conmovido para salir y las ves porque no estorba el pecado en tu vida y puedes ver con misericordia a esas almas que se están perdiendo. O te tiene que pasar como a mí esta tarde, en donde nos llueven noticias para de repente reaccionar. Arrepintámonos, hermanos. Arrepintámonos. Y no paremos. No paremos. Pero si tú no tienes ganas, no has tenido ganas de evangelizar, te insto a que te arrepientas, a que te pongas a cuentas con Dios. A que el pecado en el cual estás atorado, atorada, lo alejes de tu vida, le pidas perdón a Dios, porque el Espíritu Santo está contrito, está constreñido. El fruto del Espíritu no puede salir de tu boca, de tus labios, de tu mirada, de tus oídos. Como a veces no depende de ti el pecado, haz lo que te corresponde a ti. Cambia tu actitud, pide perdón, confiesa tu pecado. Y entonces tendrás eficacia para evangelizar. Pero no solo eficacia, empezarás a tener ganas de evangelizar. O de participar en la evangelización, que lo quiero enfatizar hoy. Porque no todos podemos ir, no todos pueden ir. Pero participa de alguna manera. Ora por los que están saliendo a evangelizar todavía. A los que valientemente están haciendo cosas, hermano, por salir a evangelizar. Por los que toman una llamada y dicen, hoy voy a evangelizar a tal amigo, a tal vecino, a tal familiar. Ora por ellos, para que el Señor nos vaya concediendo el ver juntamente con Él y los ángeles en el cielo, y juntos nos gocemos cuando un alma se arrepienta. Entonces Pablo tenía el mensaje correcto, un motivo apremiante, un llamado divino, una intrepidez ardiente. En quinto lugar, un caminar en el Espíritu. Y en sexto lugar, una estrategia deliberada. Oye, pero tú nos has estado diciendo, José Luis, que no se trata de estrategias, ni de modelos, ni de planes. Me estoy refiriendo a la primer clase que tuvimos de evangelismo. Necesitamos hacer no un plan como método para evangelizar, sino un plan como método para prepararnos para evangelizar. Es diferente. Con todo esto, hermano, no te digo que vayamos y estemos buscando métodos como pasos en el momento en que estamos evangelizando. Me refiero al plan para poder evangelizar. Vean lo que hacía Pablo. La estrategia de Pablo se puede ver en Hechos 18. Si usted lee Hechos 18, cuando Pablo está en Corinto,
Ahí describe su llegada a esta ciudad de Corinto. Y primero, fíjese lo primero que hace. Fue a la sinagoga porque era un judío. Y ahí sería aceptado. O sea, Pablo sabía que siendo judío, el lugar al que podía llegar en Corinto era la sinagoga, porque él era un judío. Durante su predicación ahí, algunos se convirtieron a Cristo, lo cual le proporcionó un equipo de ayuda para su evangelización, para alcanzar a la comunidad gentil de Corinto. Entonces, fíjese qué hizo primeramente Pablo. Predicó en el lugar donde podía hacerlo, con los judíos, y preparó a un equipo para entonces salir a la ciudad. Léalo ahí en Hechos 18. Y Pablo usó el mismo patrón de ir a los judíos y luego a los gentiles de forma común. A cada ciudad donde llegaba era lo que él hacía, y era eficaz este plan. Algunas personas piensan que ser dependiente del Espíritu significa no tener ninguna estrategia o ningún plan, pero Pablo enfocó su quehacer evangelístico de forma deliberada y estratégica. En pocas palabras, hermano, piense usted esta tarde, si hizo lo de arriba, sobre todo el último punto, y ya le vino a la mente a quién puede evangelizar, piense en la manera en que lo va a hacer. Escuche, no estoy hablando de métodos, porque el contexto de lo que estamos estudiando es no hacernos o crear puentes y empatías, lo recuerda, con las personas, sino simple y sencillamente lo que le trato de decir es cuál va a ser su estrategia para alcanzar a esa persona. La estrategia podría ser llamarle para ver cómo está en la situación, si necesita algo, económicamente, moralmente, espiritualmente. Esa podría ser una estrategia, ¿ya se dio cuenta? ¿Ya le habló a esa persona? ¿O ya le habló y no hizo nada, no hubo estrategia? ¿Por qué? Porque los intereses eran otros, porque lo más importante era que lo vieran a usted y no a Cristo, porque a lo mejor hemos hecho llamadas en donde no hemos aprovechado para evangelizar, no hemos aprovechado para usar esa llamada para poder usarla como una estrategia para evangelizar. Entonces aquí lo único que quiero es que vea usted que Pablo no caminaba hasta cierto punto donde Dios lo iba llevando sin ningún plan. Y sus planes por eso eran eficaces. Antes de hacer esa llamada, en el caso de usted y de mí, ¿oró por la persona? ¿O ora por personas para que sus necesidades haga que lo busquen a usted? Yo le doy gracias a Dios porque mi casa ha estado ocupada en estos días. Mi casa ha estado ocupada y han estado llegando las personas necesitadas. Y yo oro porque lleguen, porque vean este lugar como un refugio. Mi teléfono está ocupado para platicar, no solo con creyentes. O sea, yo no estoy orando porque le vaya mal a usted, y que por eso me llamen, no. Yo oro al Señor porque Él busque las oportunidades en la vida de las personas para que a través de las consecuencias de su pecado o a través de las cosas soberanas que Dios permite en la vida de creyentes y no creyentes, tal vez sea lo que Dios use como estrategia para que muchos lo busquen. Y usted y yo tenemos que estar listos para esas llamadas. Pero ora usted por esas llamadas. Tal vez esa sería otra estrategia, ¿ya lo vio? A mí me cuesta trabajo, no soy de fácil palabra. Ore porque las personas sea quien lo busque a usted. Porque ese familiar le llame con una situación difícil. Piense en usted como ese, pues no salvavidas, sino como esa persona en la que se puede confiar en un momento difícil. Y así le podría seguir diciendo estrategias. Pero usted ore a Dios para que a usted en lo particular le muestre. Lo más importante es, ¿tiene ganas de verdad? ¿Tiene ganas de verdad de que buscar estrategias? Dios se las va a dar si usted ora por ellas. Si de verdad Dios ve que usted de verdad lo quiere hacer. Y ahora en último lugar vamos a ver un deseo inquebrantable. Un deseo inquebrantable. Pablo vivió, hermanos, escuche, como si estuviera en deuda hacia todos los incrédulos. Pablo sentía que les debía algo porque sabía lo que con urgencia necesitaban oír. Pablo sabía que les debía algo porque sabían lo que con urgencia necesitaban.
Vio a los incrédulos como personas en un camino que conduce a la destrucción y tenía el mensaje que podría cambiar su destino. Les debía como mínimo la proclamación de salvación, por eso evangelizó como un hombre, escuche, como un hombre en deuda. Hermanos, amigos que nos escuchan, a ti que te compartieron, los que están viendo y hoy sí le van a dar compartir. Nos sentimos en deuda contigo. Los que sabemos que es saberse sentir salvo por el pecado, nos sentimos en deuda contigo porque tenemos lo que tú necesitas, que es a Cristo. Tenemos lo que tú necesitas. Ha cambiado nuestra vida por completo. Estábamos perdidos, esclavizados. Vivíamos a veces sin sentido, buscando placer tras placer, y como es momentáneo, buscábamos cómo distraernos a cada momento. Pero siempre llegaban esos momentos en donde nos sentíamos vacíos, huecos. Y Cristo, nuestro Salvador, llegó y nos rescató de esa vana manera de vivir. Pero hoy que ya lo tenemos, es que nos sentimos en deuda contigo. Pablo se daba cuenta que él estaba en deuda con todos ellos, así como nosotros estamos en deuda contigo. No queremos irnos sin deberte lo que sabemos que te puede sacar de un camino que va a la destrucción. Y tenemos la salida para que corrijas ese camino. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete, pon tu fe en Él. Date cuenta que esta vida no tiene sentido sin Dios. No lo has encontrado, no has encontrado la felicidad por completo, han sido parcialidades de ella. El único que te puede dar la felicidad por completo en un futuro es Cristo Jesús. Porque te ofrece vida, vida eterna, vida en abundancia. Esta vida es solo pasajera. Pero el día que entreguemos el cuerpo, que Dios decida que se terminaron nuestros días en esta tierra como hoy, no solamente a las personas que te acabo de comentar, hoy supe, a muchas que hoy están recibiendo la noticia de que su familiar se ha muerto, el día que tengamos que entregar cuentas, ese día ya no va a haber solución. Y por eso es que nosotros te compartimos este mensaje, porque nos sentimos en deuda contigo. Hermano, tú que estás tomando la clase, es el deseo de mi corazón que te sientas deudor con lo que sabes que tienes y le puedes dar a otros, que es el mensaje de salvación, que un día a ti te cambió la vida por completo y que le debes. No tenemos cómo pagar esta redención, no tenemos cómo pagarla, ni Dios nos exige que a través de la evangelización lo hagamos. Es simple un sentido de deuda. Y yo deseo en mi corazón que todos tengamos ese sentido de deuda. Para que entonces podamos con estas 7 características del apóstol Pablo tratar y pedirle a Dios que las podamos imitar. Y entonces la eficacia de tu evangelismo va a ser diferente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de mirar a la luz del apóstol Pablo un modelo, Señor, de evangelización. Primeramente te pedimos perdón, Señor. Perdón, Padre, porque no solo no cumplimos con muchas de estas características, sino muchas de ellas las ignorábamos y muchas de ellas, Señor, no nos son gratas. A la carne no son gratas. Ayúdanos, Señor, a imitarlas, a tener el deseo de imitarlas, a reflexionar a la luz de tu bendita palabra y de este estudio, si es que nosotros estamos capacitados por tu Espíritu para poder anhelarlas, Señor,
porque somos hijos tuyos. Yo te pido, Padre, que si hay alguno entre nosotros que no le fue indiferente la pasión, el amor y cada una de estas características del apóstol Pablo, y ni siquiera se inmutó, le traigas a salvación, Señor. Le traigas a salvación, Padre, porque tal vez está muerto en sus delitos y pecado. Y estas cosas que hablamos del apóstol Pablo para él son locura. No las entiende, porque se han de discernir solo espiritualmente, Señor. Tráelo a salvación. Y que para nosotros, Señor, que nos damos cuenta que no las tenemos, pero que nos sentimos mal, nos ayudes. Nos ayudes y aprovechemos este tiempo, Padre. Que lo veamos, Señor, como lo veía el Señor Jesucristo. La mies es mucha. Y que a cada uno de mis hermanos les des la capacidad por tu Espíritu de participar en la evangelización. De muchas maneras, Señor. Muéstraselos a cada uno. Muéstraselos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Pero que no haya nadie de ellos, Señor, que se quede quieto. Que se quede quieto. Que lo hagan de manera individual. Que lo hagan con la iglesia, Señor. Con su iglesia. Pero que a todos nos ayudes a participar, Señor. Para llevar el precioso mensaje que nos salvó y por el cual nos sentimos en deuda. Y podamos decir como Pablo, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Antes de todo, todavía me dan un tiempecito. A todos los hermanos de la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco, de repente por WhatsApp, a los que tenemos, les estamos haciendo la invitación para que escuchen pequeñas reflexiones del pastor Sugel Michelén, un pastor dominicano que está enviando unos pequeños reflexiones que se llaman Palabras al Cansado. Y normalmente la está subiendo en la mañana. Por la tarde, el pastor Luis Contreras de la Iglesia Cristiana de la Gracia de Naucalpan está subiendo estudios y meditaciones sobre el Salmo 119 y lo suben entre 2 y 3 de la tarde. Y por la tarde noche, nosotros estamos subiendo Sabiduría en la Pandemia, basados en el libro de Eclesiastés y posteriormente en pasajes y versículos de Proverbios y otros pasajes que nos van a ayudar a cómo tener sabiduría, la palabra de Dios, a través de estudiar, meditar un poquito en estos versículos. Así que le pedimos que esté al pendiente. Si usted no tiene todavía los horarios en que los pasan, los links para que después usted solito lo haga, estamos saturados, hermanos. Recordemos, hay que estar saturados de la palabra. De todos modos, un devocional en la mañana, un estudio en la tarde, una reflexión en la noche, no son nada a la comparación del tiempo que tenemos ahorita, aparte de su lectura y todo. No es de más, no piense en las mentiras del diablo, no les crea. Que, estoy leyendo más que nunca, era lo que te hacía falta. Estoy orando más, síguele así, te hace falta más. Para eso no hay momento de llenado, de límite. Hazlo y en la medida de que lo hagas te vas a sentir mejor. Estamos llenos de ansiedad, depresión y se vienen más, hermano. Incluso en la iglesia, en el mundo cristiano. Que no te pase a ti. Nos vemos entonces la semana que viene, el domingo, y estén al pendiente de las siguientes publicaciones. Que Dios les bendiga.